Bueno, bienvenidos, qué bueno verles realmente y compartir este tiempo. Hoy nuevamente continuamos con nuestra serie que iniciamos hace 8 días sobre la iglesia de Dios que está en Corinto. Y me parecía muy interesante ver, ¿no? Porque los versículos que vamos a estudiar el día de hoy, que Daniel acabó de leerlos, y ¿qué tienen de particular esos 9 versículos? ¿Saben? La particularidad es muy especial. En ese texto, los 9 versículos mencionan al Señor Jesucristo. Cada uno de ellos dice, por ejemplo, versículo 1, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo. Versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Versículo 3, gracia y paz a vosotros, Dios, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 4, doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada por Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Versículo 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado. Versículo 7, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8, el cual también confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, el cual nos fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. No, es un texto que si nosotros podríamos decir, esto realmente es cristocéntrico. No, el centro de toda la enseñanza está en el Señor Jesucristo. Y me parece muy interesante, ¿no? En lo que vamos a estudiar hoy, porque una de las cosas que es una moda, voy a decirlo de esa manera, ¿no? Digamos que es una moda, pero realmente es una mentira, que como en mentira es una herejía también, que se ha metido en el mundo, entre comillas, cristiano de hoy, es que tú puedes ser cristiano sin estar asistiendo a una iglesia cristiana. Que tú puedes seguir creyendo en Dios, creciendo en Dios, sin ser parte de una iglesia cristiana. Y esa herejía, y toca decirlo así directamente, esto es una mentira absoluta, porque la iglesia en la Biblia nos la muestra como la esposa de nuestro Señor Jesucristo. La respuesta es sencilla. Entonces, tú amas a Cristo, pero odias a su esposa. ¿Eso sería coherente? Totalmente absurdo. Pero esa es una creencia que ha tomado cada vez más fuerza. Y las personas hoy, muchos, se están convirtiendo en creyentes desde la casa, de pastores de internet. Que yo no tengo nada contra eso, me parece muy bien que puedan estar uno alimentándose, porque hay mucha información buena, gracias a Dios por las redes sociales, hay mucha buena información. Pero eso, si un pastor está predicando en Estados Unidos y tú estás acá, ¿de qué te sirve? ¿Cómo vas a crecer como creyente sin congregarte? Yo quiero que hoy seamos un poquito conscientes de esto. Permítame decirles por qué es tan importante la congregación. En el Nuevo Testamento, cuando los apóstoles escriben las cartas, hay más de 50 citas en las cartas que escribe Pablo, que escribe Pedro, que escribe Santiago, que hacen referencia a unos a otros. Por ejemplo, empiezo en orden, voy a ir en orden, tomando solo algunas citas. Voy a empezar desde la primera carta de Romanos hasta una carta de Pedro. Dice lo siguiente. Romanos 12:10. Ámense unos a otros con afecto genuino. ¿Cuál es el mandato? Amarse. Romanos 12:16. Vivan en armonía unos con otros. ¿Cuál es el mandato? Vivir en armonía. Romanos 14:19. Por lo tanto, procúrense que haya armonía en la iglesia y trátense de tratemos de edificarnos unos a otros. ¿Cuál es el mandato? edificarnos unos a otros. Capítulo 15 de Romanos, versículo 14.
Mis amados hermanos, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de la bondad. ¿Conocen estas cosas también? Que pueden enseñárselas unos a otros. ¿Cuál es el mandato acá? Enseñarnos unos a otros. Romanos 16. Salúdense unos a otros. ¿Cuál es el mandato? Saludarnos. Primera de Corintios 12:25. Esto hace que haya una armonía entre miembros a fin de que los miembros se preocupen unos de los otros. ¿Cuál es el mandato? Preocuparnos por el hermano. Gálatas capítulo 5 versículo 13. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen la libertad para satisfacer los deseos de su naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros. ¿Cuál es el mandato? Servirse. Efesios capítulo 4 versículo 2. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense. Aquí hay dos mandatos. Sean pacientes y tolérense unos a otros. Colosenses 3:13. Sean compasivos con las faltas de los demás y perdonen toda la ofensa. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonarse unos a otros. Colosenses 3:16. Enséñese y aconséjese unos a otros. Enseño y consejo delante del Señor. Primera Tesalonicenses 4:18. Así que anímense unos a otros con estas palabras. ¿Cuál es el mandato? Animarse. Primera Tesalonicenses 5:13. Tengan mucho respeto y todo corazón demuestren amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. ¿Cuál es el mandato? Vivan en paz. Santiago 5:16. Confiésense en los pecados unos a otros y oren los unos por los otros. Aquí hay un mandato doble. Confesar los pecados y orar unos por los otros. Primera de Pedro 1:22. Al obedecer la verdad, ustedes quedarán limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos. Primera de Pedro 4:9. Abran las puertas de su hogar para los otros, o sea, sean hospedadores unos a otros. Leí solo 15 citas de más de 50 que en el Nuevo Testamento hablan de que debemos estar animándonos, creciendo, amándonos, confesándonos, hospedándonos, aconsejándonos, enseñándonos unos a otros. La pregunta ¿es posible que un creyente pueda ser creyente sin vivir en una comunidad? Eso no es viable. Con todo y la buena intención que pueda tener la persona. ¿Por qué? Por una razón sencilla. Porque tú viviendo solo en tu egoísmo, en tu aislamiento, ¿cómo vas a amar? ¿Cómo vas a enseñar? ¿Cómo vas a perdonar? ¿O a quién vas a perdonar? ¿Cómo vas a servirle a otro? ¿Cómo vas a hacer eso? Todo eso solo se puede hacer dentro de ¿qué? De una comunidad de creyentes. De la iglesia local en este caso. Es supremamente importante ser parte de una iglesia local. Recuerde que el título, el que le hemos dado, el tema que vamos a tratar es la iglesia de Dios que está en Corinto. Entonces, a pesar de que las circunstancias no sean difíciles, porque muchas personas dicen, no, yo no me congrego en una iglesia porque allá no hay sino hipócritas. Pero te cuento una noticia, afuera hay más hipócritas que aquí adentro. No, es que en la iglesia hay mentirosos. No, afuera hay más mentirosos que aquí adentro. Ah, no, es que en la iglesia Dios no sé qué. Y siempre, no, tranquilo, en el mundo hay mucho más de eso que aquí adentro. Porque aquí Dios está llamando a personas a ser santas. No porque sean por sus propios medios santos. Dios nos ha santificado. La palabra santificar es que nos ha apartado para Él. Pero eso no nos hace perfectos. La iglesia es un grupo de personas que constantemente está en crecimiento. Ahora, ¿qué es iglesia? ¿No? ¿Qué es una iglesia? Si yo les pregunto, nos ponemos 5 personas de acuerdo y vamos y nos reunimos en una casa para leer la palabra, estudiarla y orar. ¿Eso es iglesia? Les lamento decir, eso no es iglesia. Eso no es iglesia. Eso es un muy buen grupo que quiere hacer muy buenas cosas. Pero eso no es una iglesia. Una iglesia es un lugar, ¿no? Donde un
hermanos que se han bautizado y que tienen la misma fe en común, se reúnen juntos periódicamente para adorar a Dios, para estudiar su palabra, para rendirse en cuentas, para servirse en unos a otros y para cumplir con todo esto que dijimos acá. Cuando tú tienes una reunión con 5 personas para orar, ¿qué compromiso tienes? Ninguno. Puede haber miembros de una iglesia ahí, pero eso no es una iglesia local. Una iglesia local cumple con todas estas características y lo vamos a ver viendo a lo largo que leamos la iglesia, la carta a la iglesia de Corinto. Ahora, yo no estoy diciendo que no nos reunamos a orar, que no hagamos casas de oración, que no, eso está muy bien. Pero recuerdan, eso no es iglesia. La iglesia local no está debidamente constituida por el Señor. Debe estar dirigida, debe estar. Y después vamos a hablar un poquito acerca de esto. Porque Pablo escribe precisamente a la iglesia en Corinto y le escribe porque esa iglesia está llena de problemas. Vimos hace 8 días que por lo menos Pablo detecta 5 problemas. O detecta, no, le han informado. Si quieren acompáñenme, dice, ustedes están ahí en la carta a los Corintios. Mira lo que dice el versículo 11. Porque he sido informado, ¿no? Versículo 11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. O sea, lo que Pablo está contestando acá es una pregunta y una consulta que le están haciendo. Está dando la respuesta a un informe y a unas preguntas que le llegaron a él. Entonces, el origen y por lo que Pablo escribe esta carta es para contestar esas preguntas y para dar soluciones a la iglesia, ¿no? Y tercero, para enseñar doctrina acerca de cómo se debe manejar la iglesia. Entonces, la iglesia tenía problemas de división, la iglesia de Corinto. Tenía problemas de libertinaje sexual. Tenía problemas de comida adorada a ídolos. Tenía problemas en sus reuniones periódicas, en sus cultos. Había desorden. Y quinto, no tenían claro el concepto de la resurrección. Entonces, ante esos problemas de la iglesia es que Pablo escribe esta carta. Y eso es sumamente importante tenerlo en cuenta. Porque estamos leyendo una correspondencia que no es nuestra, pero pareciera que lo fuera. ¿No? Mira como dice el versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor. O sea, esta carta es escrita principalmente ¿a quién? Primeramente ¿a quién? A Corinto. Pero se extiende ¿a quiénes? A todos los que en cualquier parte invoquen el nombre del Señor. Entonces, eso hace que esta carta sea tan especial, porque la iglesia de Corinto es una iglesia muy especial, pero créame que la iglesia de Confraternidad 20 de Julio también lo es. Y entonces todo eso hace que sea importante cada una de esas palabras. Ahora, Pablo fundó la iglesia, como lo vimos ya hace 8 días, en el segundo viaje misionero. Y en ese segundo viaje misionero lo hizo aproximadamente en el año 50-51. Y esta carta está escrita en el año 56 o 57. O sea, ¿cuántos años habían pasado de la fundación de la iglesia? 5 o 6 años. Como máximo. Pablo estuvo en la iglesia por lo menos 1 año y medio. ¿Se acuerda que lo leímos hace 8 días en Hechos capítulo 18? Pablo es tal vez en la iglesia que más tiempo estuvo. Después nos dice que en Éfeso duró varios años también. Pero allí estuvo. Y allí Pablo evangelizó, discipuló, bautizó, enseñó, guió. Pero cuando se fue, ¿no? Cuando se fue, también le escribían porque sabían que él era una autoridad visible. Él estableció seguramente allí ancianos, estableció seguramente pastores allí, pero cuando él se va, le escriben para que los asesore en varias cosas. Ahora,
Pablo, yo no voy a profundizar sobre esto porque eso ya sería clase y no voy a hacer clase sino predicación, pero Pablo escribió por lo menos 4 cartas a los Corintios, de las cuales solo tenemos registradas 2. Pastor, y las otras 2, pues las otras 2 no importan porque no están. No tiene sentido, a Dios no le parecieron importantes incluirlas y punto. Estas que tenemos son suficientes. Lo que nosotros conocemos como la primera carta de los Corintios es realmente la segunda carta que Pablo escribe a los Corintios. Y la segunda carta de los Corintios es la cuarta carta que Pablo hasta ese momento escribe a los Corintios. No sabemos si después escribió más. Pero el asunto es que eso es. Entonces, tenemos esas 2 cartas, tenemos referencia de esto. Ahora, es importante entender que Pablo está escribiendo básicamente por todos los problemas que hay en la iglesia, como ya dijimos, los problemas y las preguntas. Pero antes de tratar con los problemas y las preguntas que la iglesia tiene, Pablo se encarga de decir y de aclararnos que qué bendición es estar en una iglesia, a pesar de todos los problemas que pueda haber en ella. Y Pablo se va a preocupar los primeros 9 versículos por enseñarnos, y esa va a ser mi exposición de hoy, esa va a ser mi bosquejo, y es que de cada versículo vamos a sacar por lo menos una bendición que es para la iglesia. ¿Listo? Yo no voy a explicar qué es un apóstol, yo no voy a explicar cómo se convirtió Pablo, yo no voy a explicar qué es ser santos, voy a pasar muy por encima porque la idea es que ustedes tengan claro qué es la carta, ¿no? El pastor Martín Lloyd Jones duró 14 años predicando la carta a los romanos y se murió y no acabó de predicarla. El asunto no es ese. No queremos específicamente tratar palabra por palabra, sino quiero que veamos un contexto general, cosa que podamos ver más o menos un sermón por capítulo. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Un sermón por cada capítulo, cosa que podamos ver los 16 capítulos de una forma expositiva, clara. Seguramente se nos van a perder muchos detalles, ¿no? Se nos van a perder muchos detalles, pero que tengamos un panorama claro de la carta, por lo menos en esta primera. ¿Listo? Entonces, esa es la idea. Entonces, lo que vamos a ver hoy es las bendiciones para la iglesia local. Y el título de la enseñanza es: Él es su Señor, pero es nuestro Señor. Y vamos a ir mirando eso. Es el Señor de Corinto, pero es nuestro Señor también, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ir a mirar bendición por bendición, versículo a versículo. ¿Listo? Dice capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. La primera bendición que vemos es que la iglesia local cuenta con el fundamento apostólico. La iglesia local cuenta con la bendición de tener el fundamento apostólico. Mira lo que dice: Pablo, llamado apóstol de Jesucristo. ¿No? En el original la palabra hacer llamado no existe, pero Pablo dice: Pablo, llamado apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. La palabra apóstol, ¿no? Tocaría hacer otra vez un sermón aparte para explicar todo lo que esto significa, pero la palabra apóstol, lo que la podemos traducir es embajador, es un representante, un cónsul, ¿no? Nosotros decimos que aquí en Colombia está el cónsul de los Estados Unidos, o el embajador. Él representa a Estados Unidos aquí en Colombia. Y lo que hacía Pablo es que él era el representante de lo que Dios, del Señor Jesucristo acá. Ahora, él no era apóstol por su propio deseo. Él era apóstol por la voluntad ¿de quién? De Dios. Y era apóstol de Jesucristo. Era el embajador del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Yo sé que todos ustedes y todos nosotros escuchamos hoy cómo estamos invadidos de apóstoles, de profetas, de arcángeles y de un poco de nuevos personajes que han salido. Pero lo cierto es que el apóstol, si ustedes ven ahí
es por voluntad de Dios y el llamado de Dios. Y los apóstoles tienen unas características especiales. No tengo que haber tenido un encuentro presencial con Jesucristo, como lo tuvieron los 12, como lo tuvo el mismo apóstol Pablo. Un llamado especial, una enseñanza especial, cosa que ninguno de los de hoy cumple, ¿no? Eso es además, mira para lo que fueron los apóstoles en su momento, los 12 apóstoles y Pablo, ¿para qué fueron? Efesios capítulo 2. Capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Otra vez, ¿no? Fundamentados en los apóstoles y los profetas. ¿Para qué Dios llamó apóstoles? Para que fundamentaran la doctrina de la iglesia. Fundamentar. ¿Cuántas veces los que han construido una casa o los que saben de construcción, cuántas veces se echa el fundamento de una casa? Una sola vez. Por lo tanto, lo que hicieron los apóstoles fue una sola vez y para siempre. Ese fundamento que hicieron, que dejaron tanto los 12 apóstoles como Pablo es el fundamento de la iglesia hoy. Por eso la iglesia antigua, como no tenía la Biblia como lo teníamos nosotros, lo que se basaba era en credos. Y el credo que sostenía la iglesia era el credo apostólico, ¿no? Y esa era la forma en que los apóstoles de hoy, ¿no? Alguien dirá, pastor, pero también hay que leer lo que dice ahí adelante en el capítulo 4. Leí Efesios capítulo 2. Entonces ahora leamos Efesios capítulo 4 y dice en el versículo 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La pregunta es, ¿él mismo es quién? Jesús. Constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Hay pastores y maestros hoy en la iglesia? Sí. ¿Y entonces por qué apóstoles y profetas no? O sea que se cumple para unos y para otros no. Sí, que es que ya me salgo el tema y empiezo a enseñar otra vaina. Pero cualquiera puede decir, no, pastor, ahí dice claramente que constituyó esos cinco tipos de personas. ¿Cómo me va a decir usted entonces que no hay apóstoles, pero sí hay maestros? Sí, ahí dice claramente que se constituyeron. Pero recuerden una cosa muy sencilla. Cuando esto fue escrito, la Biblia no estaba recopilada. Primero, ¿no? Era una carta. Segundo, en esos tiempos todavía estaban vivos los apóstoles. Y él constituyó apóstoles. Los 12 apóstoles todavía estaban por ahí rondando, ¿no? Tercero, claro para Pablo queda de que ese era el fundamento y por eso las cartas se tomaron como el fundamento apostólico. Por lo tanto, se necesitan más maestros y pastores para que sigan enseñando el fundamento que dejaron los apóstoles. Ahora, no, pastor, pero eso no es muy radical. Bueno, la pregunta es sencilla. Si ya todo está escrito, ¿para qué necesitamos un apóstol hoy? Ahora, véanlo de otra manera. Un apóstol es un enviado del Señor Jesucristo. ¿Ustedes son enviados del Señor Jesucristo? Sí, todos somos enviados a predicar. Él Dios dijo, id y hacer discípulos. Por lo tanto, entonces todos seríamos ¿qué? Ahora, es que el asunto acá es que cuando se nombra la palabra de apóstol es una palabra de orgullo, de título, de que como que les queda pequeño la palabra pastor, entonces tiene que ser algo mayor.
Hermanos, no se necesitan. No se necesita. Esta es suficiente con lo que ellos ya dejaron escritos. Necesitamos personas que sigan sirviendo, que sigamos sirviendo al Señor. Ministros, servidores de Él. ¿No? Entonces, ese es el asunto. Ya no hay necesidad de apóstoles, de profetas. Dios llamó a un hombre como Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, y lo convirtió en un apóstol a los gentiles, y ya hizo toda la tarea y fue suficiente porque dejó las bases. Ahora, miren en la historia de la iglesia que ni siquiera la iglesia romana nombró apóstoles. No, ni siquiera la iglesia romana nombró apóstoles. Para ellos siempre son obispos, que es la misma palabra, obispo, anciano, pastor, es la misma. ¿No? Ellos nombraron obispos, y lo que hicieron fue que a un obispo, por estar en una ciudad más poderosa como Roma, llegó a ser el obispo de obispos y después recibió el nombre de el Papa. Pero eso ni siquiera la historia nos cuenta de que antes se hayan llamado apóstoles. Ahora, si vayan al tiempo de la Reforma, a ver si Calvino, Zwinglio, Tyndale, Lutero se hicieron llamar apóstol. Ninguno. Esa palabra no existió, no se usó más bien hasta hace unos 70, 80 años que nació el neopentecostalismo y empezaron a hacer estas escuelas. Hermanos, no se necesitan. Pero nosotros no necesitamos apóstoles de carne y hueso, porque ya todo lo que escribieron los apóstoles está acá. Por lo tanto, la primera bendición con la que cuenta la iglesia es con la palabra apostólica, con la base de los apóstoles. Recuerda, aquí estamos leyendo precisamente eso, palabra apostólica, lo que dijo el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, eso es una bendición para nosotros como iglesia, muchas veces menospreciada. ¿Cuántas veces hemos venido a la iglesia a escuchar la palabra, el fundamento de Dios, y se nos vuelve tan rutinario que se nos olvida que es un privilegio que nosotros la estemos escuchando? Menospreciamos el regalo que Dios nos ha dado. Mire, cuando esta palabra es predicada, ¿sabe qué pasa? El Espíritu Santo se está moviendo en cada uno de nosotros. A uno los está exhortando, a otros los está animando, a otros los está consolando, a otros los está edificando, a otros les está enseñando, otros están confrontados, otros están maravillados, porque el Señor va haciendo su obra. Cada que la palabra es predicada, va haciendo su obra en cada uno de acuerdo a la necesidad que cada uno de nosotros tenga. Por eso es tan importante la iglesia. Por eso es tan importante el congregarnos. Porque lo importante no es quién está hablando acá. Aquí podría estar cualquiera. E importante es que se esté exponiendo la palabra del Señor. Ella es la que es viva y eficaz. Y la que transforma y la que nos redarguye es ella. Y la que nos enseña es ella. Entonces, la primera gran bendición de la iglesia es que contamos con una enseñanza apostólica. Segunda gran enseñanza, y paso por encima de muchas cosas, dice el versículo 2, la bendición de pertenecer a una iglesia. No solamente de tener una base apostólica, sino de pertenecer a una iglesia. Mira lo que dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que eran en cualquier lugar que invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién fundó la iglesia en Corinto? Pablo. ¿Quién enseñó en la iglesia en Corinto? ¿Quién sembró las bases? Pablo. ¿Pero de quién es la iglesia? Otra vez ahí dice, ¿no? Versículo 1, a la iglesia de Dios que está en Corinto. La iglesia es de Dios. La iglesia no es ni de un apóstol, ni de un pastor, ni de un profeta. No, la iglesia en cualquier lugar es de Dios. Porque Él es el que la compró. A Él le pertenece. Él la fundó. ¿No? ¿Recuerda?
yo edificaré mi iglesia. Ahora, ¿por qué estás tú acá? Algunos podrán decir, porque un día decidí venir. Pero yo les recuerdo otra vez lo que aprendimos hace 8 días. Hechos capítulo 18, versículo 11. Sí, versículo 11. 9 y 10, perdón. No tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. ¿Sabes por qué tú estás acá? Porque tú le perteneces a él. Ese es el punto, porque tú le perteneces. Porque si no, estarías allá afuera. No fue que un día te dice, no, un día te dio un golpe de espiritualidad y dice, voy a ir a la iglesia con Fraternidad 20 de julio. O tal vez sí. Pero si es de esa manera como yo estoy diciendo, tú estás sencillamente de asistente, no eres de él. Porque los que realmente son de él, le pertenecen a él. Y él los ha comprado. Mira cómo lo dice el apóstol Pedro, perdón, en su primera carta a la iglesia, y dice el versículo 1, primera de Pedro 1:1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicados. Ahora, si ustedes se dan cuenta en ese versículo, está la Trinidad actuando para la iglesia. Dios los escogió, el Espíritu Santo los apartó y Jesucristo los compró. ¿No? Eso es lo que el Señor hizo. Por lo tanto, la obra completa es ¿de quién? De Dios. ¿De quién es la iglesia? De Dios. No sé cómo los unicitarios explicarán el versículo que acabo de leer, pero vemos la Trinidad actuando perfectamente. Dios eligió desde antes de la fundación del mundo. No voy a entrar a hablar de la elección porque otra vez sería otro tema diferente. Pero Dios, lo cierto es que no solamente lo dice Pedro, sino que lo dice Pablo y lo dice Juan y lo dice todo. Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. No discuta, no se pregunte. No discuta si usted vino por su propia voluntad o si Dios lo eligió. Seamos humildes y reconozcamos, como dice Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay justo ni aún uno, que no hay quien busque a Dios. Que Él fue el que nos eligió y por eso nosotros estamos acá. Él nos llamó y por eso nosotros estamos acá. Ahora vamos a ver después que Él usa la locura de la predicación para eso, pero esa es la razón. Él nos santificó. La palabra santificar o la palabra santo significa aparte. Él nos apartó para Él. ¿Desde cuándo? Antes de la fundación del mundo. Pero también vamos en esa santificación progresiva. Por lo tanto, hermanos, mira, es una bendición pertenecer a una iglesia local en la cual Dios nos ha comprado. Porque, otra vez, está muy de moda en el mundo cristiano que tú te congregas 3 meses en un lado, pero no te gustó por la alabanza, y después vas unos domingos a otro lado, pero no te gustó por la predicación, y después vas a otro lado, pero no te gustó porque son muy poquitos, pero vas a otro lado pero no te gustó porque son muchos, pero vas a otro lado, pero no te gustó porque el pastor tiene el pelo largo, y enseguida vas a otro lado y encuentras a un pastor calvo. Y el asunto es que siempre vas a encontrar disculpas para irte de un lado para otro. Y mire, una cosa tan sencilla, un ejemplo sencillo. Tú coges un árbol,
Lo siembras en un lado y después lo quitas de ahí y lo siembras en otro y después lo quitas de ahí y lo siembras en otro. ¿En cuál lado va a dar fruto? En ninguno. En ninguno. Por eso es tan importante el pertenecer y el identificarse con una iglesia donde tú puedas dar fruto. No, recuerden, eso es misericordia de Dios. Y otra vez, yo sigo siendo muy agradecido con el Señor. Yo conocí en esta iglesia hace 28 años, conocí el evangelio acá, en este mismo lugar. Allá sentado, allá había una columna y me sentaba allá detrás, que no me vieras mucho ni nada de eso. Pero no tenía ni idea de que Dios nos había llamado para algo. Pero lo que sí estoy seguro, otra vez, es que eso es por pura gracia y misericordia del Señor. Pero que si empezamos a nosotros a caminar de un lado a otro porque nos gusten o no nos gusten cosas, tal vez nunca vas a desarrollar el potencial del don que Dios te ha puesto, que te ha dado a ti. Por eso la importancia de la fidelidad y de la iglesia local. Ustedes han vivido en una casa donde el vecino está remodelando y ese berraco tierrero y la golpeadera, el martillo, la cegueta, la sierra, la música, todo, ¿no? Eso es molesto, ¿verdad? Pues hermano, mira a tu hermano que está al lado. Él está en reconstrucción, en remodelación. Por lo tanto, si te molesta mucho tu hermano, compréndelo. Y atiende lo que acabamos de, perdonándonos unos a otros, tolerándonos unos a otros, creciendo unos a otros, edificándonos unos a otros. ¿Dónde vas a practicar tolerancia si no en la iglesia? Y especialmente cuando empieces a servir. Te vas a dar cuenta de lo lindo que son los hermanitos y amarlos. No, la mayoría de hermanos dicen, yo amo a todos los hermanos de la iglesia, los amo con todo mi corazón, pero menos con los que me congrego. No, pero el asunto es que es acá en la iglesia local donde todos crecemos, aprendemos a tolerarnos, a amarnos, a respetarnos y a edificarnos unos a otros. Esa es una bendición, estar en la iglesia local. Recuerden, Pablo está escribiéndole a una iglesia que tiene cientos de problemas y le está diciendo, pero qué bendición que ustedes estén ahí en la iglesia local. Qué bueno que estén ahí. A pesar de que uno esté viviendo con la esposa del papá, pero qué bueno que estén ahí. A pesar de que vengan todos y hagan un desorden en la iglesia, pero qué bueno que estén ahí. Es una bendición pertenecer a una iglesia local. Por eso no, ahorita están nuestras hermanas en el retiro, aprendiendo a convivir, a amarse, a conocerse, a respetarse. Mire, queridos hermanos, y lo voy a decir en serio como pastor. A mí me parece increíble que uno como creyente diga, yo no quiero ir ahí porque qué tal eso estar uno en medio de tantas viejas. Mujeres lo han dicho de esa manera. Que tú no quieras ir porque no puedas, porque no tengas el tiempo, porque definitivamente no. Pero renunciar a la posibilidad de crecer y de aprender por mi orgullo, por mi condición, tal vez porque aún estás aprendiendo, pero hermanos, de verdad, eso hace parte de crecer y de aprender. Es solo cuando convivimos juntos, cuando nos conocemos, que seguramente vamos a tener roces, pero también cuando más se van a afianzar las relaciones y más vamos a amar a nuestros hermanos y hermanas. Es absurdo que algunos hermanos digan, no, yo prefiero tener amigos de afuera que en la iglesia. Hermanos, no has entendido el evangelio. No has entendido el evangelio.
¿Cuál fue el mandato del Señor? Es sencillo, el primer mandato. A lo que se reduce todo. El Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Amaos. No necesitamos saber, ser teólogos, pues, para ver que ese es el principio. No es que yo una vez tuve confianza con una hermana y me traicionó y estoy tan herida. Pues sí. ¿Sabe cuál es el mandato de la Biblia? Perdónala y sigue adelante dando confianza, porque no hay nada más que hacer. El hecho de que una vez te haya pasado algo no quiere decir entonces que eso sea cerrar la puerta. Yo otra vez permítame compartir algo personal. ¿No? Yo tengo esposa que sirve en la congregación y 6 hijos, de los cuales 4 sirven activamente en la congregación. ¿Ustedes saben cuántos comentarios han llegado a mis oídos de mis hijos? Mejor no se lo imaginen. ¿Y qué les digo? ¿No sirvan porque tal hermano está diciendo tal cosa? ¿O los lleno de cizaña para que no lo hagan? ¿O yo no tolero que hablen así de mis hijos? ¿O de mi esposa? ¿O cuando a ellos les dicen algo de mí? Hermanos, amémonos, perdonémonos, sigamos adelante, construyamos, hablemos si hay situaciones, perdonémonos. Recuerden lo que acabamos de leer, eso no son sugerencias, son ¿qué? Mandatos absolutos. Cualquiera que haya servido un mes en la iglesia sabe a lo que estás puesto. Pero hermanos, es que imagínense entonces el Señor Jesús. No, el Señor Jesús es el ejemplo, ¿no? Caminó acá, hizo todo lo bueno. ¿Y qué hizo el pueblo? Lo escupió, lo insultó, lo crucificó. ¿Y qué hizo él? En la cruz, una de sus últimas palabras: perdónalos. Pero no, nosotros somos unos gusanos delante del Señor Jesucristo. Señor, yo soy un miserable delante de ti. Ay, pero que haya otro que me diga miserable. ¿No? Entonces, dése cuenta, ¿no? Que eso es, pero es una bendición, otra vez él dice, pero es una bendición servir a la casa. Dios sigue trabajando en ti y en mí, pero es en la iglesia donde Él nos perfecciona y nos transforma. Es acá. Tú solito nunca vas a poder crecer. Porque si no te relacionas, si no tienes a qué perdonar, si no tienes que perdonar, si no tienes quien te perdone, si no tienes quien te anime, quien te exhorte, ¿cómo vas a crecer? Necesitas ser parte, no solamente ser asistente, ser parte de la iglesia. ¿Listo? Tercero, la bendición de la gracia y la paz, versículo 3. Gracia y paz a vosotros de Dios, de nuestros padres y del Señor Jesucristo. La gracia es un regalo que nosotros no merecemos. Y todos nosotros nacemos enemigos de Dios. Todos. Recuerden, el pecado entró al mundo por Adán. Y con el pecado entró la muerte. Y la muerte se extendió ¿a quiénes? Todos nacemos separados de Dios. Pero Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos ahora ¿qué? Paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Todos éramos enemigos de Dios, pero ahora, por la obra de Cristo en la cruz, ahora nosotros somos amigos, estamos en paz con Dios. De ser enemigos, de estar lejos de Dios, pasamos a ser hijos de Él. ¿Eso te parece una bendición o no? ¿No? Y muchas veces, ¿no? Nosotros vivimos haciéndonos las víctimas en este mundo. Pobrecito de mí. Es que usted supiera la vida tan dura que me ha tocado. Usted conociera a mi esposo, mi esposa. Ni porque yo hubiera matado a un cura. Pero el asunto, ¿no? Es que nos llenamos y nos victimizamos. Cuando realmente el Señor Jesús atravesó por todas las situaciones.
Pero lo que nunca viste en el Señor Jesús es que se haya victimizado. Jesús nunca dijo, pobrecito de mí, mire todo lo que enseñé y mire cómo me pagaron. Jamás se victimizó. Él se identificó con nosotros en todas las emociones, cualquiera que usted ponga ahí. Pero nunca como víctima. Nunca con pobrecito de mí. Jamás. Él tenía muy claro quién era. Y eso es lo que nosotros debemos aprender. Tenemos la gracia y la paz. Lo que no nos merecemos y la relación que no nos merecemos. Éramos enemigos y ahora somos hijos. La gracia del Señor. Recuerden lo que dice el Salmo 23 a lo último. Él empieza diciendo, Jehová es mi pastor. Pero el último versículo dice, el bien y la misericordia, ¿qué? Me perseguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia me perseguirán. Lo que pasa es que tú a veces eres más rápido. Pero el asunto es que el bien y la misericordia están delante y tras de ti. Es una bendición ser hijos de Dios. Es una bendición contar con la palabra de Dios. Es una bendición ser parte de una iglesia local. Es una bendición servir en ella. Es una bendición, versículo 4, contar con la presencia de Cristo en nuestras vidas. Mira lo que dice ahora. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús. Todos nosotros, todos los que somos creyentes, el Señor Jesús mora en mí, ¿no? Ya no vivo yo, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ahora, ¿tú eres consciente que en tu hermano también vive Cristo? Bueno, yo espero que sí. En tu esposa, si es creyente, también vive Cristo. Y en tu esposo, si es creyente, también vive Cristo. En tu hermano, en tu hijo. En el hermano que te incomoda, en él también vive Cristo. En él mora Cristo. La pregunta es, mira cómo dice Pablo. Pablo dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. La pregunta es, ¿qué tantas gracias das a Dios por el hermano? Tú, ¿qué tantas gracias das a Dios por el hermano? ¿Qué tantas gracias damos por el hermano? ¿Qué tanto oramos por él? Por el hermano que canta, por el hermano que recibe, por el hermano que te brinda un tinto, por el hermano que te saluda, por el hermano que te predica. ¿Qué tantas gracias damos por él? Bueno, una pregunta más precisa. ¿Al menos te sabes el nombre del hermano? Porque ¿cómo vas a dar gracias por el que ni siquiera... Esto que voy a contar no es una crítica, es una anécdota. El año pasado, o sea, eso es muy reciente. El año pasado vinieron a la puerta y preguntaron, hágame un favor a los sugieres, ¿está el pastor Sandro? Y los sugieres contestaron, no señor, aquí aquí no es, no lo conocemos. Pues para los que no saben, mi nombre es Sandro Arbey. El asunto es que esto no es un chiste, eso fue algo que pasó realmente. Lo que no debe sorprender, pero el asunto es que yo no soy más popular, yo no soy mejor que ustedes, ¿no? Seguramente me notan más porque cada 8 días estoy aquí parado encima enseñando. Pero el asunto aquí es que si la iglesia no sabe el nombre del pastor, menos vas a saber el nombre de por quién vas a orar y cómo vas a orar si no conoces a ese hermano en el cual mora el Cristo. Por eso la palabra hermano es muy bonita, es muy linda, pero es nuestra disculpa esencial para no aprendernos el nombre de nadie. Hermanos, hay que insistir en eso. Tratémonos de llamar por el nombre, de poder orar por cada uno de nosotros, de poder conocernos. Pero supongamos ahora otra cosa. ¿Qué es más fácil para ti?
Darle gracias a Dios por el hermano que te da el tinto o criticarlo porque te lo dio frío. ¿Qué es más fácil para ti? ¿Darle gracias a Dios por el hermano que canta en la alabanza o criticarlo porque le salió un gallo, porque cantó por otro lado, porque... Bueno, lo que sucede habitualmente aquí, pero... No, mentiras. El asunto para todos es, ¿qué es más fácil? ¿Dar gracias o criticar? Qué espirituales, hermano. Qué bendición contar con hermanos como ustedes. Pero yo sé que todos luchamos en esa situación y yo también me considero en esa misma situación. Estamos en un proceso de crecer, de aprender a dar gracias. Otra vez, es fácil quejarnos por el sonido, quejarnos por cualquier cosa nos podemos quejar, ¿no? Pero aprendamos, como dice Pablo, a dar gracias a Dios siempre por cada una de las cosas y cómo puedo contribuir yo para que cada situación vaya mejorando. Tal vez la solución sea cambiar los cantantes. No, mentiras. Pero el asunto es que podamos orar de verdad por ellos. Dios puede hacer milagros y... No, todo. No, mentira, ya la cogí contra... No. El asunto es que todo esto hace parte de lo que nosotros como hermanos debemos hacer unos por los otros. Orar, dar gracias. Pero también, ¿no? La bendición de la gracia, pero también la bendición de las riquezas espirituales. Mira lo que dice el versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Ahora, todos... recuerde, yo les hablaba que Corinto era una ciudad rica, que Corinto era una ciudad próspera, que Corinto era una ciudad pues, que se movía mucho dinero porque era puerto, porque era comercial, por todo esto. Y seguramente la iglesia de Corinto era una iglesia rica. Pero Pablo ahora está enfatizando, pero es que ustedes no solamente son ricos en lo material. Una iglesia es rica especialmente en lo espiritual. ¿No? ¿Y en qué espiritualmente? Básicamente en dos cosas, dice él, en palabra y en ciencia. Cada uno de nosotros tiene un tesoro, cada creyente tiene un tesoro que es la palabra de Dios, ¿no? El evangelio, el poder compartir el evangelio, eso es un tesoro que es invaluable. Es mucho más rico que cualquier otra cosa. ¿De qué manera creció la iglesia de Corinto de tal manera que en 5 o 6 años era muy grande? Pues porque cada creyente le predicaba el evangelio ¿a quién? A otros, hasta que hasta que la iglesia va creciendo. Es una obra que se hace todo, por eso era tan rica. Pero ese mismo poder, esa misma riqueza está en cada uno de nosotros. ¿Tú has compartido de esa riqueza? ¿Eres consciente que Dios te dio esa riqueza no para que te la guardes, sino para que la compartas? El poder, el evangelio. Yo no sé, seguramente aquí hay personas profesionales, estudiadas, afuera hay mucho más personas con muchas capacidades. Pero nosotros ahora somos mucho más conscientes de muchas cosas que los de allá afuera no saben. Por ejemplo, un creyente sabe cuál es su condición delante de Dios antes de conocerlo. Un creyente sabe qué hizo Cristo por ti. Los de allá afuera no lo saben. Un creyente sabe cuál es el propósito que Dios tiene contigo. El de allá afuera no lo sabe. Un creyente sabe cuál es tu principal necesidad. Un creyente sabe a dónde va a terminar todo. Somos enriquecidos en palabra y ciencia. Esas preguntas allá afuera siguen dando muchas vueltas. Pero nosotros sabemos que hay un creador, que hay un todo, que hay un propósito, que hay un salvador, que hay un Señor y que hay un destino final. Somos ricos en eso. ¿Estamos dispuestos a compartir esa riqueza? Hay mucha gente intelectual, pero su conocimiento no lo salvará.
Hay mucha gente, empresarios muy ricos, pero su riqueza no los salvará. Hay gente que es muy, que es muy popular y es una figura, pero su fama no los salvará. Los políticos tienen muchas habilidades y mucha astucia, pero eso no los salvará. El único que nos salva es Cristo y su palabra de verdad. Tenemos un tesoro. Dios nos bendice con su riqueza espiritual. Pero sexto, otra bendición, la bendición del testimonio de Cristo y el testimonio tuyo. Mira lo que dice el versículo 7. De tal manera que el 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Cristo nos llamó a una nueva vida y nos trasladó de un reino a otro. ¿Tú eres consciente? Y yo creo que todos lo somos. ¿De lo que tú eras antes de Cristo y lo que eres después de Cristo? ¿Eres consciente que Dios te ha transformado? Creo que eso es algo indudable, inevitable. Hasta las demás personas se han dado cuenta de que tú has cambiado, de que tú eres diferente. Tú y yo no somos el mismo de antes. A partir de Cristo somos diferentes. Tus actitudes, tu vocabulario, tu comportamiento, tu forma de pensar, todo ha cambiado. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Aun cuando muchas veces como dice Romanos capítulo 12, versículo 2, ¿no? Cuando muchas veces nos queremos acomodar a este mundo, pero finalmente no somos de este mundo. Pero yo también entiendo algo. No sé si les pasa lo mismo que... ¿Aún no te sientes insatisfecho con lo que eres? ¿No te gustaría ser más santo? ¿No te gustaría ser más servidor? ¿No te gustaría ser más esforzado? ¿No te gustaría ser más humilde? Tal vez más sabio. ¿Sabes qué? Ese es el asunto. Dios dice, ¿no? El apóstol Pablo lo escribió en la carta de los Filipenses, que el que comenzó en vosotros, ¿qué? La buena obra, ¿qué hará? La perfeccionará. Tú estás en ese proceso. Tú tal vez no eres el mismo de ayer cuando te convertiste, pero tampoco eres lo que vas a llegar a ser. El Señor sigue trabajando en ti en medio de todas esas situaciones. Que el Señor nos siga guiando. No solamente eso, dice, confirmando en vosotros. Y Dios va confirmando su vida en nosotros. Por eso, hermanos, de verdad, qué privilegio y qué bendición es que Él nos haya buscado. Que conozcamos lo que Él es, la forma en que nos ha cambiado. Tal vez nosotros nos llamen a explicar y a demostrar si Dios existe y si Dios es real. Y tal vez nosotros no tengamos las palabras precisas para compartir esto. Pero lo que sí es cierto es que la evidencia que hay en nosotros es lo que lo confirma. Tal vez no seamos capaces de explicar muchas cosas de Dios. Pero lo que sí podemos decir es que yo era uno antes y ahora soy otro. Y eso ha sido solo por la gracia, misericordia y testimonio del Señor Jesucristo. Eso es lo que más vale. 7, otra bendición, los dones. Mira lo que dice el versículo 7. De tal manera que nada nos falta en ningún don. Nada nos falta en ninguno, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia de Corinto era una iglesia rica en dones. Los tenía todos. Pero tenía también un problema. Y era que cada uno quiso usar el don para su propio beneficio. Cada uno quiso sacar provecho del don. Entonces llegaban y se congregaban. Eso lo vamos a ver en el capítulo 12, 14. Llegaban y se congregaban. Y uno que tenía don de lenguas empezaba a hablar en lenguas. Y el otro que tenía don de profecía empezaba a profetizar. Y el otro que tenía don de enseñar empezaba a hablar. Y todos hablando al tiempo. Cuando entraba uno decía, bien, ¿estos locos qué? Porque todo se formó un
desorden. Y querían sobresalir con cuál era el que tenía el mejor don. Recuerden, los dones no son nuestros. Los dones son dados por Dios para el beneficio de la iglesia. No son para mí. No son para mí, son para el beneficio de la iglesia. Y el Señor ha dotado a la iglesia con todo tipo de dones. ¿No? No estoy diciendo acá que está don Ricardo, don Alberto, no. Con todo tipo de herramientas para que la iglesia crezca, se forme, como acabamos de leer en Efesios. Vuelvo a leer el texto que leímos en Efesios 4, porque digamos que es sumamente importante entender. Dice otra vez, versículo 11, Efesios 4, leo en la Nueva Traducción Viviente, dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar el pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el propósito de los dones? Edificar la iglesia, ¿no? Llevar a cabo la obra. Dice el versículo 13, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. O sea, ¿hasta cuándo van a seguir en ejecución los dones? Hasta que el Señor venga, hasta que estemos a la plenitud de Él. Por lo tanto, mi querido hermano, si tú tienes un don y por lo menos tienes uno, por barato tienes uno, y no lo has puesto al servicio de la iglesia, pues la iglesia está coja, sin agravios. Está pasando momentos difíciles porque tu don no está en servicio, está incompleta. Dios, recuerde, en el capítulo 12 vamos a ver, Dios enseña a la iglesia que es como un cuerpo. Y el cuerpo que tiene ojos, sentidos, manos, dedos, corazón, entrañas, extremidades. Y cada uno de nosotros es parte de ese cuerpo. Y tú puedes decir, no, pero pues yo soy el dedo meñique. Pues mira a ver cómo funciona el cuerpo sin el dedo meñique. Solamente mira la estabilidad que da ese órgano. Hermanos, si tú tienes un don, y lo tienes si eres creyente, y no lo has puesto al servicio de la iglesia, eso impide que la iglesia crezca, madure y lleve a cabo el propósito final, ¿no? Octavo, la bendición de que Él nos preserva. Mira otra vez lo que dice el versículo 8. El cual, hablando del Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Lo que está diciendo ahí es claramente, y es que es que Él nos preserva. Por lo tanto, Él nos llamó, Él nos compró. Primero, Él nos predestinó, nos apartó, nos compró, somos suyos y somos suyos hasta el final. La salvación no depende de lo que nosotros hagamos. La salvación depende de lo que Él hizo y hace. Él es el que nos preserva. Y al preservarnos, nosotros perseveramos. ¿No? El creyente persevera, pero no persevera porque sea muy capaz. Persevera porque el Señor lo preserva. Por lo tanto, queridos hermanos, es imposible que la salvación se pierda. Porque no depende de nosotros. ¿Depende de quién? ¿En quién está en dónde están las manos de nuestra salvación? ¿En dónde está nuestra salvación? ¿En qué manos están? En las manos de Dios. Si estuviera en las nuestras, ¿qué seguridad tendríamos? Ninguna.
Pero está Él, por eso dice ahí, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios. ¿Por qué eso? Por la fidelidad de Dios, no por nuestra capacidad. Dios preserva a su iglesia por su fidelidad, no por la capacidad del hombre. Más bien la preserva a pesar de nosotros. Y continúa adelante a pesar de nosotros. Y termina el versículo 9 resaltando otra bendición. Y es que por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. La última bendición que podemos ver ahí es que somos llamados a vivir en comunión. Comunión con el Hijo. En esto consiste la vida eterna. ¿En qué? Que lo conozcamos. 17:3, en que lo conozcamos a Él, en que conozcamos al Padre, en que tengamos comunión con Él. La palabra comunión, ¿no? Pues se divide fácil, común, unión. Ahora, ¿qué es lo que nos une en común a todos nosotros? El Señor Jesucristo. Esa es nuestra común unión. Por eso somos una comunidad de cristianos. Eso lo hace especial y diferente. Y esa comunión es con Él. El sentido como, ¿qué es lo que Pablo quiere resaltar en esos 9 versículos que acabamos de ver? Que lo que él quiere resaltar es que todo tiene solo un propósito. Y el propósito es Cristo. Es en Él, es con Él, es por Él y es para Él. Todo es totalmente cristocéntrico. Él es el centro de absolutamente todo. Ahora, Pablo no escribió esto por escribirlo ahí, ¿no? Por llenar o por saludar la hoja, ¿no? Por empezar. No. Pablo lo escribió porque tiene una intención. ¿Cuál es el primer problema que tiene la iglesia? ¿Se acuerdan? ¿La qué? Alguien lo dijo, la división. Y lo que él está apuntando es a la unidad. Y este es un saludo en el cual él no le está dando valor a ningún hombre, sino al único que tiene verdaderamente valor, que es el Señor Jesucristo. A eso nos llama. Entonces, hermanos, que el Señor nos guíe, que nosotros podamos entender y vivir de esa manera. El propósito de Dios es que vivamos en comunidad. Nuestra unidad nos la da Él. El vivir unos compartiendo con los otros. Y otra vez terminamos leyendo lo mismo. Dios nos llama a que nos amemos unos a otros, a que vivamos en armonía unos con otros, a que nos edifiquemos unos con otros, a que nos enseñemos unos a otros, a que nos saludemos unos a otros, a que nos preocupemos unos por los otros, a que nos sirvamos unos a otros, a que seamos pacientes unos con los otros, a que nos toleremos unos con los otros, a que nos perdonemos unos con los otros, a que oremos unos por los otros, a que nos enseñemos unos con los otros, a que nos aconsejemos unos a otros, a que nos animemos unos a otros, aunque vivamos unos para otros, a que nos confesemos nuestros pecados unos a otros, que vivamos en amor unos a otros. A pesar de las dificultades que la iglesia tiene, el llamado de Cristo es a que vengamos a Él en unidad. Pero ahora les doy la noticia que no es tan agradable. Si tú no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, y no lo has reconocido como tu único y suficiente Salvador, tú no eres parte de esas bendiciones. Tú estás lejos de Él. Tú estás apartado de Él. Tú no eres hijo, tú eres enemigo de Él. Por lo tanto, lo único que Dios, y la buena noticia es esa, lo único que Dios te pide es que vengas a Él en arrepentimiento y fe. Que le reconozcas como único y suficiente Salvador. Que reconozcas que eres un pecador y que necesitas la salvación. Porque apartados de Él, nada podemos hacer. Ven a Cristo. Él está con los brazos abiertos. Y al que Él viene, Él no le echa fuera. Sé parte de la iglesia. Es una bendición la iglesia local. Y que Dios nos siga guiando y nos siga enseñando. Les invito a que oremos. Padre bueno, Señor, te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias, Dios, por ese privilegio de ser tus hijos, de seguir creciendo, aprendiendo, Señor, y disfrutando de tus verdades.
Señor, hay tantas cosas de las cuales podemos ignorar. Hay tantas cosas que hacen daño a la iglesia. Hay tantas cosas que nosotros inconscientemente podemos hacer. Pero a pesar de nosotros mismos, tú has decidido bendecir tu iglesia, Señor. Has decidido apartarla, has decidido santificarla, has decidido dejarle una enseñanza clara, has decidido dejar la presencia de tu Hijo en medio de nosotros. Has decidido dejar tu palabra para que nos fundamentemos en ella. Has decidido derramar tu gracia sobre cada uno de nosotros. Has decidido darnos dones, has decidido darnos riquezas espirituales, has decidido amarnos de una manera única, has decidido preservarnos hasta el final, has decidido vivir en comunión con cada uno de nosotros, Señor. Dios, gracias por tus bendiciones. Síguenos enseñando a confiar en ellas, a recordarlas, a agradecer por ellas y a vivir aferrados a esa verdad. Te alabamos, Señor, y te pedimos que tú nos sigas guiando de acuerdo y conforme sea tu voluntad. Aquí estamos, esta iglesia local, que tal vez tiene las mismas falencias de cualquier otra iglesia o peores, pero confiamos en ti, Señor. Descansamos en tu gracia y te pedimos que tú nos sigas perfeccionando y edificando de acuerdo y conforme sea tu voluntad. Y que cada uno de los miembros, cada uno de los que hace parte de la congregación, Señor, tú obres de una manera especial en ellos, Señor. Que los tomes para ti, que los sigas guiando, que los sigas enseñando, que los sigas abrazando y amando, y que pon en ellos el deseo de servir y de glorificar tu nombre. Gracias, Dios, por este tiempo. Te alabamos y glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, me alegró compartir esta mañana con ustedes. Que Dios les siga bendiciendo, que tengan un resto de día muy especial. No olviden, les invitamos el miércoles, tenemos nuestro servicio de oración a las 6:30, pero como es último miércoles del mes, vamos a tener también un compartir. Entonces, qué bueno que nos puedan acompañar y disfrutar de lo que vimos hoy, de comunión unos con los otros, de servirnos unos a otros, todos cordialmente invitados. Un abrazo, hermanos, bendiciones, hasta pronto.